Muy buenos días, jóvenes, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido número 1 del primer bloque en el curso de emprendimiento. El día de hoy vamos a cerrar pues prácticamente los temas. Vamos a ver el segundo tema para que la próxima semana pues ya nos dediquemos a hacer las actividades. El tema del día de hoy pues es economía familiar. La economía familiar pues es una de las tantas ramas que posee la economía en general. Este tipo de economía pues, se basa en los gastos y en los ingresos que se gestionan dentro del núcleo de la familia. La economía familiar también es conocida por muchas personas como economía doméstica. ¿Sí? Eh, esta rama de la economía pues se encarga del estudio y la organización de la economía que se lleva a cabo dentro del hogar familiar. Por eso esta abarca aspectos relacionados como la alimentación, la vivienda, la ropa, entre otros. La economía doméstica o familiar pretende contribuir a la buena organización o a la buena gestión de todos los ingresos que tiene la familia. De esa forma se podrán controlar y regular dichos ingresos para obtener la satisfacción de las necesidades familiares, así todos los miembros de una familia podrán gozar de los recursos esenciales que se necesitan o que les proporcionarán y se les proporcionará una buena vida a todos los miembros que habiten en ese hogar. Cabe destacar que todos y cada uno de los miembros que componen el núcleo familiar deben saber qué es la economía familiar, ¿sí? Por eso lo estamos viendo el día de hoy, para que ustedes entiendan también que a veces uno puede decir, sí, es que mi mamá no me quiere dar, pero saben que si se tiene un buen plan o un buen presupuesto familiar, pues acuérdense que el dinerito tiene que alcanzar hasta el último día del mes, ¿sí? Entonces, por eso a veces... Bueno, como les decía, por eso a veces cuando somos jóvenes o adolescentes, no entendemos por qué papá o mamá a veces nos limitan los gastos o nos dicen que en este momento nos pueden comprar, porque hay prioridades también en las cuales hay que realizar algún gasto o alguna inversión. Eh, ¿Qué características posee la economía familiar? Dentro de las características o las características pues son aquellas para identificar con exactitud qué es la economía familiar. Gracias a la sencillez de estas características, todas las personas que componen la familia han podido comprender qué es la economía familiar. Eh, Sin duda, pues es bueno contar con estas características que vamos a mencionar, exactas y precisas que contribuyen ay, perdón, al entendimiento general y cómo usted los beneficia a largo plazo. Una de las características más sobresalientes de esta economía es que se desarrolla, número uno, en el hogar, ¿sí? De ahí el nombre. Y por eso es posible que cualquier miembro de la familia esté encargado de la dirección de esta economía. Aunque ustedes estén de la edad que tienen, o un poco, o fueran más jóvenes, también ustedes se podrían encargar de los gastos que se compra, que no se compra, y controlar el ingreso. Si tuviéramos de verdad la madurez necesaria para poderlo llevar, porque para tener una buena economía familiar hay que tener una madurez, hay que saber cuándo decir no para que las cosas salgan bien. Por otro lado, el registro de ingresos y gastos es característico de la economía familiar. Sin duda alguna, es responsabilidad de todos de los que viven dentro del hogar
mantener una buena economía familiar. Además, la organización y la disciplina son esenciales para conservar una buena economía a nivel familiar. Por eso les decía anteriormente, cuando ya tenemos esa madurez, ya aprendemos a hacer un presupuesto, primero a sacar los gastos, ¿sí? Que yo tengo durante el mes, sabiendo cuánto es mi sueldo o cuánto es el ingreso familiar, porque a veces papá y mamá son los dos, son los que contribuyen económicamente. Y cuando solo lo hace un miembro de la familia, pues igual, basado en ese ingreso, que es el sueldo de una persona, ya sea papá, mamá, hermanos o quien sea que mantenga la familia o varias personas, junten su dinero dentro de la familia y saber cuánto hay que gastar en el mes. Para saber cuánto les va a quedar para tener aquellos gustos de salir a comerse un helado, o este fin de semana que la mamá no cocine y que los lleven a comer o compren pizza, dada la situación que estamos en pandemia, etcétera, etcétera. Esos pequeños lujos o diversiones, salidas que uno se pueda dar, pues también son planificadas para que puedan, no puedan afectar pues el desempeño económico durante el mes, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene de conocer qué es la economía familiar? Como dije anteriormente, cuando se tienen conocimientos sobre el buen registro y la correcta administración de la economía, se consiguen ciertos beneficios, ¿sí? Saber qué es la economía familiar, como dije, también permite que haya una excelente organización, ¿sí? Que represente una ventaja para todos. Por ejemplo, las necesidades básicas de la familia sean cubiertos con una buena economía. Eh, También se evitan problemas innecesarios que tengan graves repercusiones. Además, el ahorro se podrá conseguir con una buena administración y autodisciplina. Por otro lado, está claro que una buena economía produce sentimientos de estabilidad y seguridad monetaria. Vuelvo a lo mismo, a veces ustedes dicen, o dice papá o mamá, miren, este fin de semana nos vamos a ir a X lugar. Para poder salir, o salir, mejor dicho, requiere gasto, ¿sí? Y un gasto fuerte. ¿Por qué? Porque hay que pagar el lugar donde se va a ir a quedar uno a dormir, transporte o gasolina, dependiendo si ustedes contratan un transporte familiar o papá o mamá es el que maneja y es el que lo lleva. A La veces el comida. hospedaje es bien caro, profe. ¿Cómo? A veces el hospedaje es bien caro. El hospedaje es bien caro. Para eso también hay que hacer un presupuesto para esa salida. Como dice ahí su compañero, o sea, el hospedaje y la comida resulta a veces siendo lo más caro del viaje, ¿sí? Que el transporte. O sea, si uno contrata a alguien que lo lleve, le sale una La cantidad gasolina. económica, pero cuando sale el gasto del vehículo, o sea, ejemplo, voy a pagar gasolina, tengo que pagar el peaje, porque ahora hay peaje hasta para donde uno quiera pasar, de todos modos tiene que pasar por el peaje, o sea, cositas así. Eh, por mínimas que las veamos, ya cuando se van sumando al presupuesto de ese viaje, pues se va haciendo más grande. Y para eso, o previamente, pues se tuvo que haber planificado, bueno, este mes, ejemplo, ¿verdad? Este mes vamos a cambiar el tipo de shampoo, vamos a comprar uno más económico, o este mes vamos a comer menos carne para poder ahorrar para el viaje. Esas cositas que tal vez a nosotros decimos, ale, pero ¿por qué? Pero si realmente queremos lograr ese viaje, esa salida, ese momento de diversión, ese momento familiar que a veces lo gozamos ya cuando lo estamos teniendo, pero no sabemos qué conlleva o qué trae atrás de, ¿sí? Las preocupaciones a veces de los papás en decir, bueno, sí, mi hijo o mis hijos se merecen salir, pero para esto yo tengo que trabajar más, hacer más horas extras, eh, si trabajan por comisiones, porque hay trabajos que pagan por comisión, vender más, cobrar más cuando es un cobrador, etcétera, etcétera, sí. Todos esos
momentos extras que tienen los papás para llevar más dinero a casa, a veces no los apreciamos porque decimos, está ganando más y de todos modos me está dando lo mismo, ¿sí? Porque a veces nos pasa eso. Y se los digo, nos pasa porque en algún momento nos llega a pasar a todos. En la adolescencia a veces no comprendemos ese sentido en el cual papá o mamá se esfuerzan, primero para tenernos lo básico, comida, ropa, ahora en el caso tenemos internet, un dispositivo para recibir clases, la comodidad para recibir clases, porque a veces tenemos una silla mal puesta y ahí nos tenían en una mesa al principio de la pandemia para ver cómo realmente recibíamos clases. Eh, y ahora pues ya tenemos una silla más cómoda, un espacio en la casa donde yo puedo decir aquí puedo recibir clases. Todo eso es cierto, tal vez no se vea en gran magnitud, no lo podemos ver así, lo dimensionamos tan grande, pero también esos pequeños esfuerzos de conseguirles un mejor teléfono, una mejor computadora, audífonos, micrófono, lo que sea para que ustedes reciban clases, también, o sea, conlleva un sacrificio en la economía familiar, porque ese ejemplo, pagan con la tarjeta de crédito, entonces ya es un gasto más, porque en el momento lo pueden pagar con la tarjeta, pero después en el presupuesto se ve afectado porque es un pago extra que ellos deben de meter dentro de su presupuesto. Dentro de lo que ellos metían comida, eh, colegiatura, transporte, internet, luz, agua, servicio de basura, todas esas pequeñas cosas que tenía ahora debe de meter el pago de la tarjeta, ¿sí? Que a la larga tal vez a veces afecta, entonces ya los papás cuando hacen la despensa o hacen el mercado empiezan, no sé, como que dicen, mi papá o mi mamá no regateaba en el mercado y ahora pues busca que se le dé menos cuando a veces acompañamos a papá o mamá al mercado y nos damos cuenta de eso, pero no vemos el trasfondo que lleva ese regateo de comida o de precios, mejor dicho, por la comida, ya que tuvimos que o se tuvo que invertir en algo más. Pero realmente tener un buen presupuesto familiar eh, conlleva también a tener, como dije, grandes ventajas. Eh, que este fin de semana ustedes puedan comer su comida favorita de fuera, que mamá o papá no tengan que cocinar, ¿sí? Eh, que este mes les quedó un poquito más de dinero, entonces, bueno, y le dicen a Andrés, bueno, Andrés, ¿qué preferís? ¿Una playera o un par de tenis? Entonces Andrés va a ir decidiendo. O de repente vienen con José y viene y le dice, ¿qué preferís? ¿Un tu teclado o una tu cámara? Entonces ya él ya viene y ya viene decidiendo qué es lo que va queriendo, o si quiere un videojuego, o si quiere una tele nueva porque tienen la oportunidad, le quieren cambiar su tele, cositas así. Esos premios, esas compras extras también se pueden llevar a cabo con una buena economía familiar o un buen presupuesto familiar. Dentro de los tipos de economía familiar, eh, podemos encontrar o se aplican diferentes áreas donde esta práctica intercede para lograr mejoras significativas. Número uno, el ahorro de recursos económicos y de uso diario, como la electricidad, el agua o incluso el combustible, ¿sí? Es un tipo de economía familiar. Como dije, hoy tal vez, bueno, este mes, sus papás decidieron no irse cada quien en su carro, sino que solo utilizaron un carro porque lo que se gastaba en gasolina en el otro, lo van a ahorrar para X o Y cosas, ¿sí? Entonces, sí, o ejemplo, la luz, porque ahorita prácticamente con el uso de las clases en línea, el uso de la luz o el precio de la luz, pues debería de ser menos el precio de la luz porque consumimos más y la verdad vamos al contrario, ¿va? Mientras más consumimos luz, más nos la suben, ¿sí? Entonces, para poder reducir el gasto de luz,
Ejemplo, los colocaron en un lugar donde tengan una ventana y les pegue la luz natural, con tal de no gastar en la luz de su cuarto, ¿sí? O cuando hablamos de luz, ejemplo, bueno, hoy viernes, después de las 2, te desconectas, ya no me usas la compu ni nada por el estilo, ¿sí? Hasta el día de mañana para que descansen y dos, para que también ese gasto de luz que tuvieron durante toda la semana, pues también les ayude a tener ese ahorro. O en el agua, va, que a veces dicen, bueno, vamos a esperar que se junten ejemplo, los trastes del desayuno y del almuerzo y lavamos todos juntos en una sola lavada. Aunque algunos dicen es la misma cantidad de agua, pero puede que no va, entonces, cositas así, ¿verdad? Otro, los gastos relacionados a la compra de alimentos y también de actividades de ocio. Lo que yo mencionaba antes, cuando uno va al mercado y empieza a regatear los precios, pues ese también es un tipo de economía familiar. Sí, esos gastos que tenemos en la compra de alimentos o que vamos al súper y empezamos a comparar marcas o comparar precios, a ver cuál de las marcas pues es buena y barata. Así como dice el dicho, que tenga las 3B, bueno, bonito y barato, a la larga, ¿verdad? O en las actividades de ocio, pues que se reduzcan en el mes, si antes se salían todos los fines de semana, dada la situación por la pandemia que vino a afectar la economía familiar, ¿sí? Y la economía en general, pues, pero también la economía familiar. Entonces ahora, pues ya no salimos los 4 fines de semana, vamos a salir solo 2, ¿sí? O uno en el mes para que se distraiga uno. Ese también es un tipo de economía familiar. También la correcta administración de recursos dentro de la vivienda. ¿Sí? Cuando hablamos de los recursos dentro de la vivienda, estamos hablando, digamos, si pagamos, porque hay lugares donde se paga por día la extracción de basura. Bueno, entonces decidimos si pagábamos 3 días a la semana, hoy vamos a pagar solo uno. Entonces hay que juntar la basura para solo un día, ¿verdad? Entonces, cositas así. También el pago de deudas que afecten el núcleo familiar o al núcleo familiar, como por ejemplo una hipoteca, un préstamo, la tarjeta de crédito que dije anteriormente. Cuando tenemos esas deudas, esos pagos extras, cuando salimos de ellos, pues también ayudan a tener esa entradita extra, ese respiro, a no tener esa tensión de que debo de tener ese dinero, sino que realmente eh, ya saliendo de ellos, pues ya podemos contar con ese dinerito extra. Eh, Otro tipo de economía familiar, pues tenemos los gastos en educación y desarrollo, en su caso, de ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de los gastos de educación, pues estamos hablando de que realmente el instituto, colegio o entidad educativa, que realmente que lo que cobre, pues valga la pena. Yo se los puedo decir que yo lamentablemente cuando estudiaba bachillerato, estudié en un colegio que realmente lo que se pagaba no era, pues, pero fue por la poca información que se logró tener. Entonces, entre esos gastos de educación, también ver qué es lo que uno puede ahorrar, ¿sí? Eh, Aprovechando las promociones, de ejemplo, cuando dicen inscríbete en octubre, el mes de enero es gratis, o mes de enero es mitad de precio. Esas ofertas que nos aparecen para los gastos de educación, pues son los que uno aprovecha como padre de familia o los padres aprovechan para poderlos inscribir de una vez, ¿sí? Esas promociones, pues, que hay ahí, ¿sí? Eh, Permítanme. Bueno, ahí viene mi Marilu. Listos. Gracias. Bueno, continuamos, pues. Entonces, también tenemos los gastos relacionados a la salud y los pagos de seguros de vida. Créanme que el pago de estos también es una economía familiar. ¿Por qué?
Cuando tenemos un seguro de vida o contamos con un seguro de vida, por porque estemos pagando mes a mes, tenemos los beneficios, digamos, de ir al doctor y que no nos cobren cuotas extras, o, o ir al dentista y que los puedan revisar, ¿sí? El pago de X, que a veces se dice, dentro de las prestaciones también ayuda entre estos gastos, ¿sí? Entre esta economía que se puede tener, ya que cuando uno va al IX, pues ya no paga la consulta que usted pagaría para ir al doctor y que le revisen qué es lo que tiene. Eh, o el dentista, como dije anteriormente, todos esos gastos que se pueden ahorrar con uno con el IX. Las inversiones en negocios o en la bolsa de valores que puedan ayudar a diversificar las fuentes de ingreso para la familia. Ese es otro tipo, ¿sí? Cuando tenemos, digamos, los dinerito invertido en ciertos negocios, es aparte de nuestro trabajo, nuestro sueldo, pues también esa entradita extra que podemos recibir de esas ganancias, de esas inversiones, pues también es una idea muy buena. O también teniendo en cuenta el emprendimiento que nosotros tenemos, ejemplo, o trabajar por nuestra cuenta de lo que sabemos hacer. ¿A qué me refiero con esto? Yo doy clases en el Colegio Liceo Valle del Sol, pero también trabajo aparte como diseñador, ¿sí? Entonces, esa entradita extra ayuda un montón a la hora de tener una buena economía familiar, porque puedo aportar más en mi casa, a pesar de que no tengo hijos y pues no estoy casado, ¿ya? Pero que realmente pues yo ayudo en la casa porque aún vivo con mis padres, ¿sí? Entonces, eso también es un aporte extra, el tener una segunda entrada, ¿sí? Sin afectar mi, mi trabajo, que es en el colegio. Eh, Otro tipo de economía familiar es también realizar un presupuesto en donde se programan los gastos destinados a comida, pago de servicios de la casa, ejemplo. Es lo mejor que se puede hacer, ¿sí? Para la economía doméstica. Y como dije anteriormente, el cálculo de la educación de sus hijos, o sea, de ustedes, y la buena administración para poder garantizarles un mejor futuro. Ese es otro ejemplo de un tipo de economía, como anteriormente lo mencionamos. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? No es malo, pero tampoco voy a Bro, trabajar. Mira, ves, así como ahí su compañero que puso, profe, es malo tener 3 o 4 trabajos. No, no es malo. Si realmente usted quiere vivir bien, tiene que trabajar y se tiene que esforzar. Pero tampoco tiene que eh, dejar a un lado la convivencia que pueda tener con su familia, con sus hijos, con sus papás, con sus abuelos, tíos, esas reuniones familiares que a veces hace uno de vez en cuando, o que van donde la abuela los fines de semana. Eso también ayuda a tener una buena economía familiar, porque después empiezan los pleitos, así como que uno trabaja, tiene 3, 4 trabajos, se pasa toda la semana trabajando, no pasa tiempo con la familia. Entonces, también eso causa. Entonces, hay que tener un equilibrio. Pero yo les digo, tener 3 o 4 trabajos no es malo, ¿sí? Yo soy de las personas que piensa que si uno quiere lograr las cosas en la vida, es con esfuerzo y con trabajo, ¿sí? Pero todo necesita un buen equilibrio. Como les dije anteriormente, si yo quiero tener una buena economía, ok, tengo que tener equilibrio con los gastos e ingresos que yo tengo, pero también debo de tener un equilibrio en mi persona. No por querer cubrir todos los gastos o tener más comodidades, voy a trabajar y de todo modo no voy a disfrutar esas comodidades o diversiones, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio, ¿sí? Pero no es malo tener más de 2 trabajos, pues al contrario. Si esos trabajos realmente le ayudan a vivir bien, dele, pero que no pierda el equilibrio con la familia, ¿sí? Bueno, voy a pasar asistencia y ya saben, chicos. Pablo Aceituno, presente, profe. gracias. Carlos Altán, Presente, profe. José André, Presente, profe. Raí, Presente, profe. Javier,
Gracias. Steve, Presente, profe. Jonathan, Presente, profe. Eric, Presente, profe. Fabián, Presente, profe. Andrés, Presente, profe. José, Presente, profe. Diego Lara, Presente. Emiliano, Presente, profe. Pablo Mota, Presente, profe. Josué, Presente, profe. Brian, Presente, profe. Marlon, Presente, profe. Jan. Gracias, ya vi el mensaje. César, Presente, profe. Daniel, Presente, profe. gracias, chicos. Diego Sánchez, Profe. Presente. Miguel, Miguel. Ay, ¿qué pasó? Espérenme, chicos. Carlos Silvestre, Presente, profe. Keiner, Presente. Marcos, Presente. ya lo vi ahí. Brandon, Presente. Auner, Presente. ahí estamos. Bueno, chicos, gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda o pregunta de lo que estábamos hablando? ¿No? Profe, no me Bueno, mencionó a mí. Ángel, no te mencioné. Ya no estás en la No. lista. Siento. Espérame, Ángel. Es que no estás en la lista, compañero. Bueno. Espérame, pues, Ángel. Espérame. No te vas a salir. Espérame, chicos. ¿Alguien más que no haya llamado? Creo que a este Daniel. Creo que tampoco está. ¿A quién? ¿A Daniel? Bien, Diego Sánchez, te llamé. No, profe, a Daniel. Espérame. ¿A quién? Daniel los ropa. A Daniel. Sí, profe. Él iba antes de mí, creo yo. Bien, Daniel Rodríguez, sí. Ah, bueno. Sí, lo mencioné. El único que no me contestó fue Miguel Serrano. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenos días. Ahorita que estaba usted pasando asistencia, yo también estaba en eso, revisando quiénes no están en el listado y quiénes no son los que no constantemente no se están conectando. Pues dice que solo Ángel no lo tengo en la lista y de ahí todos se han conectado todos los días. Gracias a Dios. Sí, ajá. En la lista le va a aparecer Eddie Andrés también, ¿verdad? ¿Quién? Todavía. Eddie Andrés Pérez Cobar. No, él no está, mis en la lista. Ok. Serrano es el que no está conectándose, ¿verdad? No, él no. Sí. De ahí todos. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Ángel, tu nombre completo, ¿cuál es? ¿López qué? Ángel David López Luz. López Lux, ¿es, va? Sí, profe. Ángel David.
López Lux. Ok, ahí estamos. Ya te agregué a mi Excel para las notas. Haceme un favor. Mándame por mensaje de plataforma la tarea de la semana anterior, porque si no te va a aparecer ahí con 0. Porque como no apareces en el listado. Ok. Bueno, Ok, profe. gracias. Bueno, chicos, que tengan un feliz fin de semana. Fuerte abrazo. Bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Feliz Adiós. día, profe. Feliz viernes. Feliz semana, Profe. profe. Es Día, profe. viernes. Es viernes. Nos vemos.